Buenos días, buenas tardes, buenas noches o a la hora en la que estén viendo esto. Esto es Enfoque Político y mi nombre es Sebastián Andrés. Nuevamente agradecerles por el apoyo. El episodio pasado fue un episodio muy sentido, en donde además hubo manifiesto, así que de verdad muchísimas gracias. Me di cuenta que no les había hecho una invitación puntual a los que estén viendo esto por YouTube, y es por favor suscríbanse al canal, nos ayudan muchísimo, naturalmente que lo sigan compartiendo. Entonces entremos en nuestra sección de Hablemos. Hablemos de la pobreza multidimensional. Hablemos de la pobreza multidimensional porque no solamente fue un giro muy importante respecto de la manera tradicional en la que se mide la pobreza, que es la pobreza monetaria, sino que además la pobreza multidimensional en el año pasado acá en Colombia tuvo una mejora significativa versus la lectura del año 2021 y sobre todo marcó un punto de inflexión positivo en la reducción, quedándose en el 12.9% en el 2022. Esto es importante porque la pobreza multidimensional no solamente mide la parte económica, no solamente la tiene en cuenta, sino que son otras 5 características o pilares que son los accesos a la educación, la posibilidad de desarrollo de la niñez y la juventud, el acceso al trabajo, los programas sociales que puedan existir y a los que puedan acceder, y finalmente todo lo relacionado a la vivienda y al acceso a los servicios públicos. Entonces, Colombia, si bien logró un muy buen resultado en la pobreza multidimensional, siento que algunas secciones del gobierno o algunas personas afines al gobierno quisieron aprovecharse de esto, como suelen hacer gobiernos, en donde hay resultados de unas políticas que toman tiempo, que se atribuyen y realmente no deberían el gobierno de turno. ¿Y esto por qué es importante? Esto es importante porque nosotros consideramos que en la medida en que los gobiernos acá en Colombia puedan tener cierta continuidad, como ha ocurrido en otras partes del mundo, en donde haya un mínimo de armonía en las políticas que debemos nosotros propiciar, pues veremos estos resultados a largo plazo. Yo personalmente soy creyente en las dinámicas, en las políticas, en las gestiones y estrategias a largo plazo, y sobre todo cuando se trata de combatir algo tan difícil como la pobreza multidimensional. Pero de cualquier manera, algo muy positivo para el país. Y aquí quiero mencionar el detector de mentiras de la silla vacía, porque precisamente fue gracias al detector de mentiras de la silla vacía que, pues, quienes nos enteramos acerca de diferentes medios, empezamos a entender cómo el gobierno actual intentaba atribuirse unos buenos resultados que realmente vienen de políticas ejecutadas de tiempo atrás, o principalmente por la recuperación económica posterior a la apertura que se dio a nivel nacional después del COVID. Entonces simplemente quiero compartirles el número del detector, es un WhatsApp. Cualquier cosa que ustedes vean, un trino, una noticia, una columna de opinión, una duda, solamente escribir al 310-294-4010 que el detector de mentiras de la silla vacía atenderá el caso. Continuemos. Hablemos del mes del orgullo. Hablemos de Pride Month, ¿verdad? Acá verán las flores que son representativas de la bandera. Tenemos un vello morado, verde, rojo, naranja, azul y amarillo. Anteriormente hubo otros colores en la bandera, pero principalmente quise traer estos colores hoy para compartirles el ánimo celebratorio del mes de junio en relación al mes del orgullo. Entonces, ¿cómo nace el mes del orgullo? ¿Por qué junio es el mes? Esto se remonta a 1969 en Nueva York, durante unas protestas en donde se defendieron aquellos miembros de la comunidad gay en contra de la policía que los estuvo atacando, y por todo el esfuerzo que ocurrió durante ese mes y la aceptación inclusive de la comunidad que rodeaba el lugar, se empezó a conmemorar este mes como el mes del orgullo. Creo que es un momento para reconocer, y el reconocimiento es clave. Nosotros somos un país pluralista, y no solamente somos un país pluralista, sino que hay que entender que hay muchos diferentes grupos poblacionales que hacen parte de minorías, y pues naturalmente en Enfoque Político hay espacio y campo para todos los colombianos y todas las colombianas. La bandera, que es muy representativa, me parece que además es muy bonita, así que los invito a todos a que celebren, compartan la bandera, díganle a su compañero que saben que pertenece a la comunidad: felicidades por el mes del orgullo. Yo personalmente soy un aliado de la comunidad, así que quiero
compartirles que nosotros vivimos en un país en donde desde el 28 de abril del 2016, por sentencia de la Corte Constitucional, aquí en Colombia se puede ver el matrimonio igualitario. Así que también Colombia tiene por qué sentir orgullo, porque somos un país vanguardista que le da el espacio de la creación de ese núcleo familiar a diferentes orientaciones sexuales. Bueno, y ahora hablemos finalmente de enfoque político un poco más, porque enfoque político tendrá una oportunidad diferente y aquí viene una invitación a todos los que estén en Barranquilla el fin de semana del 17, 18 y 19 de junio. Vayan a Caribe Gourmet. Caribe Gourmet es la plazoleta de comidas más grande del Caribe. Van a ver diferentes restaurantes de la ciudad, van a ver eventos, zona de niños, en fin, van a ver presentaciones, y aquí es parte de la invitación a las 5 de la tarde. Cada uno de los días, Enfoque Político tendrá en tarima a un invitado en donde tocaremos diferentes temas de interés relacionados con la política, la cultura, el civismo de la ciudad. Y antes de proceder con nuestro tema principal, quiero compartirles lo que hasta ahora han sido las 3 máximas de enfoque político, y así lo definió el equipo. La primera, defender la institucionalidad. Creo que lo hemos hablado, lo hemos escuchado, lo tocamos bastante en el episodio pasado. Si no lo han visto, por favor vayan a verlo, que tuvimos muchas buenas reacciones al respecto. Lo segundo, agradecerle por el servicio y por el esfuerzo de los miembros de las Fuerzas Armadas o de nuestra fuerza pública, ¿verdad? Que mientras que nosotros teníamos la oportunidad de trabajar, estudiar, estar en familia, enamorarnos, que nos rompieran el corazón, volvernos a parar, ellos estaban entregando la vida a la patria. Así que muchísimas gracias por sus servicios. Si alguno de los que esté viendo es activo o esté retirado, el país estará siempre en una deuda con usted. Y ahora pasemos a nuestro tema principal. Vamos a hablar de nuestra hermana República de Venezuela, hoy en día la República Bolivariana de Venezuela. Venezuela en los últimos 30 años, sobre todo en los últimos 25 años, ha pasado por unos cambios en las políticas económicas, en las políticas sociales que han verdaderamente transformado la cara de Venezuela. Y por eso el día de hoy vamos a tocar 3 puntos principales de lo que podría ser un capítulo interminable de Venezuela, pero vamos a hablar de la historia política reciente, vamos a entrar un poco acerca de la crisis económica y las migraciones venezolanas, y por último, cómo desde la perspectiva de Colombia hemos vivido estas dificultades que ha tenido Venezuela, y también pues algunas recomendaciones personales de cómo deberíamos afrontar la situación y un poco acerca de qué está pasando en este momento en relación con Venezuela y Colombia, que parece casi una teoría de conspiración. Entonces empecemos con la historia política reciente. Sin duda alguna hay 2 personajes principales que han afectado, que han moldeado la historia reciente de Venezuela. El primero es Hugo Chávez y el segundo Nicolás Maduro. Este nuevo régimen se empieza a gestar hacia 1983, cuando ocurrió el Viernes Negro. El Viernes Negro en Venezuela se le conoce cuando el presidente Herrera autorizó una devaluación del bolívar frente al dólar, y eso inmediatamente causó muchísima zozobra y protestas a nivel nacional. En segunda instancia, precisamente gracias a esas dificultades económicas que empezaron a tener a principios de las décadas del 80, el Fondo Monetario Internacional, que estaba financiando la recuperación económica de Venezuela, les propuso, y cuando les digo de propuso es que prácticamente les dijo: o se ajustan económicamente en el gasto, o vamos a tener que modificarlo en el default, o vamos a tener que proponerles entrar en un default. En todo caso, en 1989 ocurrió el Caracazo en contra de las medidas austeras del FMI. En 1992 ocurre un primer intento de golpe de Estado, en donde bajo el gobierno de Carlos Andrés Pérez, el entonces miembro de las fuerzas militares Hugo Chávez intentó tomarse el control vía la fuerza en Venezuela, pero los militares en su momento prácticamente lo dejaron plantado, como dice uno coloquialmente, lo dejaron mal. Sin embargo,
Hugo Chávez pasó por una etapa en donde se volvió un líder nacional, se volvió una persona muy carismática y empezó a tener una retórica y un diálogo y una comunicación en donde decía que quería entregarle el poder, que quería devolverle el dinero al pueblo, a los pobres del país, un discurso que caló lo suficiente para que en 1998 se eligiera a Hugo Chávez como presidente de la República de Venezuela, creando o empezando lo que él bautizó y que yo creo que todos lo hemos escuchado en algún momento, la Revolución Bolivariana. Ya luego en el 2002 hubo un golpe de Estado fallido en contra, digamos, del régimen bolivariano del presidente Hugo Chávez. En el 2004 ocurre un punto de inflexión y es que precisamente cuando Hugo Chávez en el 2002 tiene un golpe de Estado, pues él se da cuenta que no ha logrado el control total que él pretendía tener y ahí es cuando empieza la asociación con uno de los países que siempre Hugo Chávez vio o que el régimen vio como un líder y era la República de Cuba y en especial a Fidel y a Raúl Castro. Empezaron la misión Barrio Adentro, en donde empezó a venir con médicos cubanos a entrar a los diferentes barrios y a ofrecer ayudas, a ofrecer citas, a ofrecer revisiones médicas. Y eso simplemente fue uno de las tantas formas. De hecho, se puede ver que el involucramiento cubano en Venezuela no solamente fue un intercambio de médicos y de profesores, de educadores, sino que también empezó a tener mucho apoyo político por parte del régimen cubano en las diferentes instancias internacionales. Naturalmente, esto vino también asociado con una consejería y un asesoramiento constante del régimen en diferentes tipos de aspectos en el manejo del Estado bolivariano o en el Estado venezolano. También ocurrió que empezaron a haber intercambio de recursos económicos. Entonces, a cambio de profesores y médicos, a cambio de estrategia, a cambio de consejos, a cambio de apoyo político internacional, pues nosotros les vendemos el petróleo a ustedes a un precio reducido. Que aquí no está de más mencionar, esa fue la estrategia de Cuba todo el tiempo, inclusive desde antes de la caída del muro de Berlín. Y era que la Unión Soviética les entregaba las cosas a muy bajo costo para prácticamente hacer como títeres, como cuando la Unión Soviética envió unos misiles a Cuba. En todo caso, volviendo a la historia política reciente de Venezuela, en el 2006 ocurre la reelección de Chávez y esto también marca una diferencia muy grande porque si bien la oposición en ese momento todavía intentaba tener una fuerza suficiente para pelear en contra de Chávez, ya Chávez en ese momento había empezado todas las expropiaciones, empezó a romper con las leyes de libre mercado, con las leyes de la propiedad privada y decidió expropiar una cantidad de empresas y volverlas estatales, lo cual terminó resultando en un error craso porque simplemente no tenían la capacidad para hacerlo. En el 2013 muere Hugo Chávez y eso fue muy difícil porque no se tenía muy claro todavía quién iba a ser el sucesor. Terminó siendo Nicolás Maduro, que entre otras cosas hubo en su momento polémica de que si nació en Colombia, que si nació en Venezuela. En todo caso, Nicolás Maduro, hoy todavía presidente, se vuelve presidente de la República. Y aquí yo creo que empieza el régimen y empieza Nicolás Maduro a decir, ¿saben qué? Vamos a apretar, vamos a tomar mucho mejor las riendas de este país y tomar las riendas de ese país significó que generó diferentes protestas, crisis económica, desabastecimiento de productos básicos, destrucción del aparato productivo, aumento completo de las importaciones, dependencia de gobiernos terceros, salidas de diferentes acuerdos internacionales, devaluación por completo de la moneda, en fin, durante 2014 muchísimas protestas, se empezó a agravar la crisis económica y de seguridad. 2018, 2019 no se encontraba papel toalé, como le dicen los venezolanos al papel higiénico, y pues hoy en día están en una situación en donde si uno va a Caracas, porque yo tuve la fortuna de estar en Caracas hace 15 días, y las personas que son abiertamente, mejor dicho, las pocas personas que se sienten hoy cómodas hablando abiertamente en contra del régimen chavista o de Chávez y Maduro, pues te dicen que uno llega a Caracas y es una burbuja. Caracas es una burbuja porque parece que todo está bien. Caracas es una burbuja porque hay sectores en algunas comunas de Caracas que no les llega el agua potable durante 30 días. Hay ciudades intermedias en Venezuela que duran 2 y hasta 3 días sin luz. Hoy en día que uno es tan dependiente del celular y estar cargándolo todo, yo no me imagino 2 o 3 días sin luz. Ahora
sigamos y vamos a entrar un poco más en detalle, o por lo menos con unos casos puntuales, de qué fue la crisis económica y cuál fue esa crisis migratoria que empezó en Venezuela. Porque mientras que en el 2001 el Producto Interno Bruto per cápita en Venezuela estaba en $4.700. Llegó a $7.600 en el 2008 a razón del incremento exacerbado del precio del petróleo, pero en el 2021 ya llegó a $1.500 el Producto Interno Bruto per cápita. Eso es una reducción casi al 25% de la máxima expresión que se tuvo en el 2008. Y solamente para que lo tengamos comparativo, Colombia tiene un PIB per cápita al 2022 de $6.000. Es decir, en promedio, un venezolano produce el 25% de lo que un colombiano produce. Y eso porque es algo bien loco o algo bien inverosímil. Eso es algo inverosímil porque la generación de nuestros padres, las generaciones que pudieron vivir la Venezuela que era potencia mundial, en donde el Producto Interno Bruto que se producía en Venezuela estaba pegado al de Brasil, al de Argentina y al de Chile, en donde Caracas tenía la mayor cantidad de vuelos internacionales en todo Sudamérica, en donde un país el cual se le atribuye que tiene el 18% de las reservas de petróleo en el mundo, mucho más que los Emiratos Árabes Unidos, que yo creo que todos podrán conocer lo que han hecho en Dubái y en Abu Dhabi con el dinero del petróleo y los avances en la economía. Y son 302.000 millones de barriles de petróleo que se estima que tiene la reserva de Venezuela, y en este momento están trabajándolo o están extrayéndolo de una forma completamente ineficiente. Esa destrucción de la economía, esa destrucción de la democracia llevó a que muchos venezolanos se sintieran que no podían seguir viviendo en el país. A muchos de ellos los sacaban y se volvieron desafortunadamente una de las crisis humanitarias recientes más graves, con 5.6 millones de desplazados. Colombia lidera en la recepción de esos desplazados con 1.7 millones. Los hemos visto en todas partes. Los hemos visto desde presidentes de Ecopetrol hasta desplazados en parques, desafortunadamente pidiendo algo de alimentación o algo de ayuda para su manutención. En todo caso, la crisis económica también impactó la inflación. Imagínense que al bolívar, que hoy en día más o menos 30 bolívares es $1, pues esos 30 bolívares deberían ser 30.000 millones de bolívares, porque todos los ceros de antes se lo han quitado conforme ha ido reduciéndose el valor del bolívar contra el dólar. Ahora entremos a la tercera parte, o mejor dicho, ya mencionando la cantidad de desplazados, ¿cómo eso ha impactado a Colombia? Pues desafortunadamente acá en Colombia, además del hecho de que no estábamos realmente preparados para recibir a tantos migrantes, la verdad es que acá en Colombia empezó a crearse muy desafortunadamente un sentimiento de xenofobia en contra de los venezolanos. Entonces digamos que nos pusieron a prueba, y aquí viene una de las recomendaciones. Durante muchos años la economía venezolana era décadas, era mucho más fuerte que la colombiana, y ellos no nos daban la espalda a nosotros. Claro que sí, nos miraban de arriba hacia abajo, pero no nos daban la espalda, y es la hora de que todavía Venezuela necesita mucha ayuda, así que por favor no le demos la espalda a los venezolanos, más bien démosle la bienvenida a los venezolanos que quieran venir aquí a Colombia a armar un mejor futuro. Pero no es solamente la parte social, sino la parte económica. Venezuela fue, antes del régimen chavista, nuestro principal aliado comercial. Imagínense que la frontera entre Colombia y Venezuela generaba $7.000 millones al año, 7 billones de dólares al año en valor comercial. El año pasado hubo un incremento del 91% en las exportaciones, y ese intercambio en la balanza comercial únicamente está en $652 millones al año. Lo positivo es que va creciendo. Lo positivo es que el gobierno actual ha querido volver a abrir esos frentes, pero lo negativo, y más que negativo, lo que sí dice mucho es los 7 billones de dólares que fueron y que pues desafortunadamente ya no son. Pero quizá lo más preocupante
Y ya aquí estoy entrando en lo que llaman una casi conspirativa, porque estas cosas se han compartido a través de análisis internos que todavía no han sido compartidos por la Fiscalía, pero que para mí hacen mucho sentido. El gobierno actual tomó la decisión de desestimar el crecimiento de las exploraciones petroleras y de la extracción de petróleo aquí en Colombia, algo que me parece completamente innecesario y completamente ridículo casi, porque nosotros en Colombia no tenemos una capacidad productiva todavía lo suficiente para sacar a tantas personas de la pobreza monetaria y de la pobreza multidimensional en Colombia. Pero para no desviarme, imagínense que resulta que no solamente el presidente Gustavo Petro habla haciendo alusiones al cambio climático, y me parece un irrespeto a la lucha del cambio climático, que es muy real, decir que por el cambio climático no vamos a hacer explotación petrolera que se necesita, y después empiezan a proponer la importación de petróleo y de gas de Venezuela a Colombia. Y eso, ¿por qué empieza a tornarse como preocupante? Empieza a tornarse preocupante porque estamos viendo una hoja de ruta calcada de lo que hicieron con Cuba. Una hoja de ruta en donde, gracias a los escándalos recientes, producto de toda esta violación de derechos fundamentales que le hicieron a Mariel Bismesa, nos podemos dar cuenta que, o podemos ya empezar a escuchar todos estos temas del clan Torres y cómo el clan Torres aparentemente financió la campaña de Gustavo Petro. Me imagino que no son su totalidad, porque ya salieron a decir que cierto personaje logró 15.000 millones solo para la campaña en la costa, pero ahí uno puede entender que si nosotros teniendo petróleo y el gobierno no queriendo utilizarlo, pero entonces el gobierno sí queriendo importar petróleo desde Venezuela, pues ahí podemos entender muy fácilmente que existe un intento de pagar de vuelta una deuda que aparentemente se tiene con el país. Entonces, hay mucho que se puede decir por Venezuela. Bueno, y ahora vámonos al resumen. Durante la sección de Hablemos, hablamos de la reducción en la pobreza multidimensional, pero sobre todo del detector de mentiras de la silla vacía. Nuevamente, felicidades a todos los miembros de la comunidad por el mes del orgullo o el Pride Month. Y pues finalmente un poco más acerca de enfoque político y nuestras 3 causas principales. Pero durante nuestro tema principal hablamos de Venezuela, de cómo ha sido la evolución de Venezuela en la historia política, económica contemporánea, y quizás sobre todo cuál ha sido la destrucción de la economía que el gobierno actual ha realizado a la República de Venezuela, y cómo las políticas del gobierno actual han destruido la economía venezolana y el impacto que eso ha causado en Colombia, no solamente en la reducción del valor de la balanza comercial, sino en nuestra puesta a prueba de nuestra capacidad para aceptarlos a ellos, a esos migrantes acá en el país. Y pues finalmente quizá lo más complejo, y es que le están dando la razón. Más bien yo opino que todos deberíamos tener la seguridad de que aquellos que estaban preocupados de que si nosotros podíamos volvernos Venezuela, yo quiero que sepan que está pasando. Ahora mismo ya empezó. La hoja de ruta está calcada. Así que seamos conscientes de que este gobierno está empezando a implementar medidas para llevarnos tal cual al régimen chavista. Muchas gracias.